Amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Desayunando con Moi-même en francés, que quiere decir lo que quiera decir, pero los desayunos de RTV. Muchas gracias, amigos. Quiero agradecer muy cumplidamente a las personas que por medio del Twitter, por recados, por lo que sea, siguen ya el curso de nuestros programas matutinos. Ustedes han de perdonar. Estamos haciendo una especie de varias cosas. Una televisión especial que tiene muchos visos de televisión que tiene su finalidad en el contenido. Es decir, pensamos que la televisión y máxime en instituciones donde la cultura está presente, como Radio Televisión de Veracruz, pues tendríamos que tener mucho cuidado en las materias de nuestro programa. Por eso Sopa de Letras, creo que la defensa de nuestro lenguaje, según lo dice nuestro público, es primordial para México. Gracias pues a la Nueva República, a Radio AMLO TV, también estamos en notipoemas.com, estamos también en algunos lugares donde llega Cable Más se llama. Entonces, muchas gracias a todos, y el hecho de que también en algunas páginas del internet, cuyo nombre voy a poner, trataré de buscar para ustedes, esté nuestro programa. Está con nosotros Armando Ortiz. Armando, te saludo con mucho afecto, mucho gusto. Es escritor, tiene una actividad hermosísima y creo que no le han puesto mucha atención los hombres que quieren transformar a México. Él va a dar clases de literatura, de lectura, de teatro, de cuento, de historia a las prisiones, lo cual es digno de encomio y de aplauso. Daniel Méndez Vivanco. Daniel, mucho gusto en saludarte, especialista. Hoy vamos a hablar de evangelios apócrifos. Mucho gusto. Gracias, don Jorge, así es. Mi querido poeta popular Magno Garcimarrero, jurisconsulto, que lo jurisconsulto no quita lo poeta. Entonces, gracias. Eliud García. Gracias, Jorge, mucha luz para todos. Eliud García, que es, desde luego, un especialista en lenguas, en latín, desde luego, y que es primordial para nuestro programa. Y el maestro Manuel Munguía, quien tiene conocimientos vastos, grandes, enormes, de literatura, de etimologías, y que proviene de nuestro viejo programa Sopa de Letras. ¿Cómo les va? Mucho gusto. Muy bien, Jorge, ¿qué tal? Gracias, Manuel. La semana pasada fue comentado, no digo que mucho porque sería exageración, pero alguien en un programa de radio de México, mi querida amiga la periodista Lili Arellano, fíjate que oyó el programa en Cancún. Entonces, primero me da mucho gusto que nos oigamos en Cancún y que empiece a tener cierto auditorio. Luego me dijo que le pareció, dos cosas le parecieron, una muy bien y otra no tanto, que no había una representación femenina más nutrida, y que Juanita, que hoy por cierto no la veo, que Juanita dice, pero no habló. Nosotros queremos, es una feminista ella, claro, que la mujer esté presente y activa, y yo digo, sí ha sido el defecto total de nuestras emisiones. Hay poca presencia femenina, y que se quede pues en idea de todos nosotros para incluir, en cuanto a la medida de nuestras posibilidades, a alguna señora que tenga interés en estos menesteres de la lengua para que esté presente en nuestro lugar. Esa es una. Y la otra, le pareció excepcional, inclusive para sus artículos,
el hecho de desmenuzar ciertas maneras de decir, ciertos giros lingüísticos, como por ejemplo dice, nunca había yo pensado en cómo da para estudiarse o para conocerse todo lo que tiene relación con el trabajo. Digo, bueno, pues para que veas, y dice, pero dicen, se la pasó muy bien, agradezco la felicitación que hizo por radio en México, y gracias Lilia Arellano por haberte referido públicamente a nuestro modesto programa. Eso me dio un poquito la pauta para plantearles a ustedes lo que voy a decirles. En alguna ocasión me criticaron mucho porque yo dije que en México se estaba futbolizando la política. Y no, pues ¿qué quiere decir con eso? Pues es que el sistema del fútbol se está contagiando a la política. Pero de todas maneras, si el fútbol es un negocio, si en el fútbol hay núcleos de corrupción, si en el fútbol hay violencia, como lo acabamos de ver, si hay malas interpretaciones y arreglos y todo, bueno, todas esas cosas hacen que no sea tan limpia, no esté tan limpia la cancha para caer en lo mismo que estoy diciendo. Entonces, hoy en la mañana, no, el otro día en la mañana dijeron, no, dice, yo no puedo decir esta crítica de mi secretaría de gobierno porque me metería yo un gol a mí mismo. Primera actitud y frase. ¿Autogol? Bueno, él dijo gol, meterse un gol a sí mismo sería lo que se llama un autogol. ¿Quiere la honorable mesa de sopa de letras decirme qué quiso decir ese técnico, lapsus, ese político que hablando de una secretaría no quiere meterse un autogol? Adelante, Manuel. Gol es una palabra de origen inglés que se agregó al fútbol de preferencia, aunque en otras actividades también se emplea en esa lengua. Quiere decir meta, el objetivo buscado o el propósito por alcanzar. Meta quiere decir finalidad. Sí. Ajá. ¿Qué querrá decir Ortiz por ahí el hecho de decir a alguien, oye, si yo hablo y digo algo que pueda considerarse como autocrítica? De manera coloquial, Jorge, podríamos decir que es como escupir para arriba, vaya. Te va a caer en la cara, ¿verdad? Sí, porque si tú, por ejemplo, haces en términos políticos o periodísticos también, le dicen que es como patear el pesebre. Lo que te está dando, pues no hay que estarle golpeando. Echeverría lo definía de otra manera cuando hablaba, no te pago para que me pegues. López Portillo, sí, no te pago para que me pegues. Entonces, un autogol es como estarse perjudicando uno mismo, como estar abriendo la boca para morderse la lengua, Jorge. Muy bien. Esto evidentemente es una traslación, ¿cómo debo decir, Manuel? Es una traslación del sentido de una palabra de un campo semántico a otro. Sí. Rajoy fichó a Almunia para que lo ayude en su misión de la economía de España, digamos. ¿Fichó? Sí, fichó. Bueno, eso lo escuché, ¿eh? Fichar originalmente nació desde el latín figere, que es instalar en un punto, fijar algo. Es la raíz también de la palabra fijar. Y fige era en algunos tiempos un mojón, una mojonera, pues una marca, un punto donde se establecían los límites de algo. De ahí pasó a afiche también, y afiche en las lenguas hermanadas con el francés, desde donde nos llegó a nosotros. Y la ficha es un registro originalmente donde se contienen los datos relativos a la afiliación que se hace de alguien en cualquier actividad, pero específicamente en materia deportiva. También se ha llamado ficha a un representativo de valor. ¿Y fichita? Una fichita, claro, sí. Es un individuo cuyas cualidades están tan asentadas
que están fijas, pues, que se le pueden encontrar con facilidad. Que tiene antecedentes penales, porque La también ficha. ahí se le llama fichar, Fichar. cuando se hace un registro antropométrico, así le llaman, ficha antropométrica, que queda inscrita o registrada pues en la policía, en los anales de la... Que a veces varía, porque si traspasas una frontera mide 1.60 y en la otra mide un poco menos o más. Ya ves que luego hay ese tipo cojo? Sí. que cojea. También se toma en cuenta en el terreno de la metodología de la investigación, don Jorge. Una ficha nos sirve para acumular información que puede ser sobre un trabajo de investigación acerca de un tema específico, el que se esté trabajando, el que se esté realizando, y en la orientación vocacional es para reunir información acerca de la trayectoria personal de alguien, se le llega a decir ficha acumulativa. Pero también, Jorge, tiene todavía un sentido más alegre. Fichar es cuando una mujer en un antro se pone a bailar con un cliente y gana su fichita, la va guardando, y así cada vez que está bailando se va ganando su fichita. Hay una película famosa que es la de las ficheras que tienes que ver, Jorge. Pero para salvar la ausencia femenina, yo debo decir que no solo las mujeres fichan, también hay varones que fichan, y se refiere a la misma idea, fijar algo en un lugar. Bueno. ¿Qué se fija en estas muestras de valor, en estos representativos? Pues la cantidad que va acumulando cada quien por ese desempeño. Bueno, aquí lo muy trascendente o lo muy útil para nuestro programa es que en España, donde primordialmente se empezó a utilizar el lenguaje del fútbol para cosas más trascendentes que un deporte o más fundamentales para la vida del país, como puede ser la política. Allá fichar a alguien es contratarlo, es traerlo a su partido. Por ejemplo, en el caso que yo hipotéticamente les decía, vamos a fichar al diputado fulano para que venga a defendernos, implica desde luego que se le convenció, implica que se le hace un papel de recepción, implica que va a ganar tanto, implica que en tales condiciones la temporalidad de su contrato es sinónimo de contratar. Pero allá y aquí lo hacen para que el pueblo siga pensando en fútbol. Claro que sí. Eso Y también fíjate, hay que verlo, ¿eh? Tiene bastante sentido plantear este asunto en el programa, porque no hace muchos días las diputadas jugaron fútbol con las reporteras que atienden la fuente legislativa para conmemorar el establecimiento del voto en favor de las mujeres hace 59 años. Así que es cierta esa invasión de un criterio en otro. No debemos olvidar, don Jorge, que en el terreno de los comentaristas deportivos, pues precisamente viene a mi mente lo que fue y lo que eran las intervenciones de don Fernando Marcos. Fernando Marcos muchas veces en sus crónicas deportivas tenía la costumbre de mezclar con ironía, con sarcasmo, la política en el terreno de la cancha, en el terreno deportivo. Nada menos en estos momentos recordé que cuando terminaba sus intervenciones Fernando Marcos, nos acostumbraba siempre con una reflexión de 4 palabras, y recordé una que utilizó él. No le había convencido el resultado final de aquel encuentro deportivo, que creo que era entre Cruz Azul y el América, y entonces dijo esta expresión: partido político, entre interrogaciones, y agregó: resultado mediocre. Yo quisiera comentar algo más. Pavlov fue el que descubrió que asociando un determinado evento con otro se producen resultados muy apetecibles. Cuando se le dan características futbolísticas a los asuntos políticos, la gente saliva como el perro de Pavlov
y se va buscando el asunto futbolístico y lo asocia perfectamente bien al asunto político y bueno, pues puede meter un gol. Porque estás utilizando ahí, Magno, lo que es el conductismo. En el conductismo se le llama el condicionamiento operante, lo que sería controlar una conducta y manipularla como consecuencia. Entonces el conductismo está también ligado con este ámbito de la política y del deporte, ya ni se diga. Aquí hay un caso muy notorio, es decir, a nosotros nos interesa ayudar a determinado hombre de la política y nosotros somos los encuestadores. Vamos a darle un calificativo a quien nosotros, a nuestro candidato, a nuestro héroe, y le vamos a llamar de una manera que subliminalmente la gente lo asocie como triunfador. Y de la misma manera que en una justa deportiva hay uno que va a la saga, otro que va en medio y otro que ya casi calificó, y hay un puntero que nos conviene que sea el que gane. La terminología del fútbol tiene ciertos peligros porque va en detrimento de la justicia o de la auténtica democracia. Se podía colegir. ¿Qué dije con lo de colegir tú? Sí, se deduce de ahí, se viene al pensamiento la asociación y por lo tanto la inducción. Es que este ya es el que va a ganar, es el campeón, colegere, es juntar con, unir, y es unir un pensamiento en este caso. Colegere o coligere. Eliud, por favor. Eliud, por favor, ¿qué quiere decir colegir? Exactamente lo que estaba diciendo hace un rato, Muriel. Es de co-lego, cum lego. Estoy con la palabra del otro, es decir, estoy pensamiento también, ¿verdad? Y es lego, legis, leyer, el exilectum. De ahí se pueden, ahora sí, colegir, ¿verdad?, muchas palabras, ¿no? Bueno, entonces ya que vemos en esto del puntero que tiene una profunda significación de carácter futbolístico, pero alguien, un candidato propuso algo y no le gustó a la asamblea y la asamblea lo rechazó y le advirtieron que sea la última vez, su partido le dijo que sea la última vez que tú propones algo que va en contra del partido, te sacamos una tarjeta roja o amarilla, te sacamos tarjeta. A ver, explíquenme, ¿qué significa eso? Para empezar, amarilla, porque es una advertencia. Eso es, en el amarilla. caso de los árbitros de varios deportes, entre ellos el fútbol. Se le llama amonestación a la tarjeta amarilla. ¿Mm? Sí. Aunque entonces, aunque es la misma idea. Amonestar es muy normal que se use, ¿no? Sí. A ver, Eliud, amonestar, ¿de dónde viene? Del verbo moneo, mones, monere, monui, monitum, que significa en latín avisar. De ahí en algunas templos católicos, cuando algunos se van a casar, ponen en la parte superior de la puerta, ¿verdad?, en la entrada, amonestaciones. Aunque parecería ser que puede haber un doble entendimiento. Yo me voy a casar con Ninel Conde, por ejemplo, ¿no? Entonces lanzo mis amonestaciones, aviso. Avisar. Pero, entonces alguien me va a regañar en mi casa, me va a poner una amonestación. Amonestación también es sinónimo de regaño. Ahí fluyen las dos vertientes del significado. Sí. Una es aviso festivo y el otro es un aviso sancionador. Caray. Pero también hay que tomar en cuenta que la palabra amonestación en lo que es el ámbito religioso, don Jorge, obedecía, sobre todo en el pasado,
obedecía no nada más a poner en aviso de algo, sino llevar a cabo una investigación sobre lo que eran las historias personales de quienes se iban a casar, sobre todo en el terreno moral. Entonces, amonestación estaba fuertemente relacionado con investigación personal en el ámbito religioso. Ahora es muy apropiado, Jorge, el término amonestación y sacar una tarjeta amarilla y después una tarjeta roja, porque hay que entender que en el Congreso, en las cámaras de diputados o de senadores, se forman equipos, y cada equipo tiene a quien lo encabeza, y los diputados son como jugadores, pero no tan autónomos. Ellos están ligados a lo que les digamos el propio partido les pide, y cuando se salen de esas normas, de esas reglas, entonces sí son amonestados, y algunos de ellos extrañados o hasta expulsados. Ahora, que hay una expresión que vienen usando nuestros políticos desde hace ya un buen rato, que está tomado también del ámbito deportivo, en este caso del fútbol, cuando nuestros políticos empiezan a decir: yo trabajo no de medio tiempo, de tiempo completo. Es más, trabajo las 24 horas del día. A que juega todo el partido, ¿no? Ajá, exactamente. Está bien, volvemos en un minuto, por favor. Justamente cuando decíamos, por ejemplo, en las elecciones pasadas, no es que Cuadri no tiene equipo, pues obviamente estaban haciendo una referencia y asociación de ideas con el equipo que se puede juzgar en un fútbol. Y nos faltan otras expresiones, por ejemplo, jugar todo el tiempo. Yo soy de tiempo completo, es decir, es un jugador que está todo el tiempo. Eso trascendió de la banca del fútbol a la banca de estar en la banca, que acaban de decir ustedes allá, que no sé quién. A ver, por ejemplo, quedamos pues en que el fútbol en cierta manera ha normado nuestro... Esto es intrascendente, tiene una significación especial. Hay que buscarle una interpretación. ¿Por qué hablamos de la política haciendo el paralelismo del fútbol? ¿A qué se puede deber? ¿Alguien tiene alguna idea? Yo creo que ya la encontramos. Es precisamente ese propósito de asociar un objeto muy popular con otro que está situado en determinados sectores de personas, y entonces pretende popularizarse también. Se pretende que los que tienen acceso a un tipo de actividades como los deportes sientan que están participando en cuestiones de política y viceversa. Yo creo que esa es entre otras razones, como decíamos en un programa anterior, tiene que ver con la estandarización de los campos de la vida social. Si las personas entienden de la misma manera el hecho político que el hecho deportivo convertido en un espectáculo, entonces es fácil de manejar ambos campos, porque tanto en el ámbito político como en el ámbito futbolero, para quedarnos nada más en el fútbol, aunque opera en otras disciplinas también, hay poderes fácticos. La Federación Mexicana de Fútbol es un ente aparte, es un metagobierno, le han llamado algunos, o un gobierno por sí mismo, porque aplica disposiciones que contravienen clarísimamente la Constitución. Por ejemplo, eso de hacer un mercado de piernas,
un draft para el fichaje de los jugadores es anticonstitucional, y las formas en que contratan a los jugadores también viola todos los derechos laborales, todas las condiciones que se esperaría en un régimen democrático. Entonces, como operan finalmente en los mismos términos y para propósitos no necesariamente originales que se plantearon para cada uno, entonces por eso los van asociando, porque dicen, pues los podemos manipular de la misma forma. Y al final de cuentas, si revisamos con curia el asunto, nos vamos a encontrar que quienes manipulan el ámbito futbolístico también están manipulando el ámbito político. Así que por muchas razones se está haciendo de ese modo. Y lo de decir equipo en el caso de Cuadri es muy claro, porque en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se hizo esa clasificación para marcar a los disidentes y a los que eran seguidores fieles del dirigente en turno o de la dirigente en turno, y por eso es que se hablaba de que si tenía o no tenía equipo. Además, hay que también traer a colación que existen estudios interesantísimos, don Jorge, en el terreno de la psicología y de la sociología. Estas dos ciencias se fusionan para llevar a cabo investigaciones sumamente importantes, a donde nos dicen que, estoy pensando el caso concreto de la psicología social, nos hacen mención que la cancha deportiva, en donde se lleva a cabo el encuentro deportivo, es la sociedad. Y la sociedad, por medio del desempeño o los roles de sus jugadores, van demostrando muchos factores, muchos elementos de la condición humana y de la personalidad, como sería el caso de la idiosincrasia. Y hay un traslado de valores, Jorge, hay un traslado de valores del fútbol a la política, porque de alguna manera la política ha quedado pues muy, con muchos, muy desvalorizada. El fútbol todavía algunos creen que se salva de eso, y entonces trasladan los valores del fútbol hacia la política. Y por ejemplo, cuando hablamos de un crack de la política, nos estamos imaginando a un Chicharito, por ejemplo, y eso es lo que hicieron en el caso del candidato que del día de mañana habrá de gobernar este país. Lo consideraban un crack de la política y lo impulsaron como eso, y lo hicieron llegar como al Chicharito, lo hicieron llegar al Manchester. Lo que no saben es que ya lo quieren regresar los del Manchester a México otra vez. Es otro boleto. Lo que pasa es que también existe un ámbito muy específico dentro de la psicología social, que es la psicología del mexicano, y que forma parte de los cursos de psicología, a donde se va exponiendo que el desempeño de los jugadores es el desempeño de nuestros políticos. Y recuerdo una investigación reciente que se hizo sobre el comportamiento de la selección nacional de fútbol en los campeonatos mundiales, que con relación a los resultados que va obteniendo en cada campeonato mundial, viene siendo el resultado en el desempeño de la clase política en pleno ejercicio del poder. Todo eso nos va diciendo la investigación psicológica. En todo caso, estamos sacando conclusiones que pueden resultar válidas. Hay un paralelismo entre el desempeño del deporte futbolístico, llamándole deporte, aunque en México se ha industrializado, se ha convertido en un negocio, pero con los fanáticos del pueblo, con el apoyo del pueblo, al cual se le ha convencido. Yo no digo, ni digo que esté bien ni digo que esté mal, es un hecho. De manera que, por ejemplo, hace unas semanas nos dimos cuenta cómo por X circunstancia los de la porra cometieron seguramente alguna arbitrariedad, y la policía, me parece que fue en León, Guanajuato, entró verdaderamente desaforada, fúrica, furiosa, yo no sé, con un espíritu de exterminio total a golpear a la porra, a los fanáticos, y así se les llama, los fans. El hecho de que en México se haya inventado la ola no es falto de cierto, como decir, tiene su significado. Es decir, te paras un poquito y te vuelves a sentar,
y luego el de ahí y luego el otro. A todos les va a tocar su minuto de gritar, pero inmediatamente te callas. Y así nos vamos y nos entretenemos mucho. Lo que ustedes dicen de estandarizar el criterio popular de acuerdo al fútbol, el de la política, y ponerlo, hacerlo estándar con el de la política, indicaría que las cosas de la política se trivializan. Dime por favor, Eliud, la palabra o el verbo trivializar, banalizar, trivializar. ¿Qué debo pensar? En el caso de analizar es de griega, es análisis, es decir, separar. ¿Mm? De tal manera que cuando alguien se hace un análisis de sangre, nada más separan y dicen tantos glóbulos de esto por tantos de esto otro, ¿no? Pero la pregunta es banalizar y banalizar, trivializar. perdón. Sí. Yo creí que era Sí. analizar. Ahora, vanum es algo vacío, vacus, vacío. No, pero es con B. Esto viene de una palabra germánica que es el ban. Ban es decreto que se populariza, decreto que vale erga omnes, es decir, para todos, un bando, por ejemplo. Entonces, banalizar es hacer del dominio público, pero en el sentido de a fuerza. Y trivializar viene del trivium, que era una antigua forma de enseñanza que abarcaba supuestamente las materias más sencillas, aunque no es exactamente así, pero se decía que el que estudiaba el trivium conocía cosas muy ligeras, en cambio el que conocía el quadrivium ya conocía cosmografía y música y muchas otras cosas más. Son términos que datan de la Edad Media y que formaba parte, vamos a llamarla así, de lo que venían siendo los planes de estudio en las escuelas medievales. Y ese principio de complejidad se iba presentando conforme se avanzaba en la adquisición de conocimientos, y es ahí donde estos dos conceptos cobran fuerza. También Para sacar una conclusión, permítanme un segundo, para sacar una conclusión que podría ser muy comprensible para todos, se trataría de que las cosas de la política en sí y por sí mismas, muy serias, muy trascendentes, y que tienen que ser miradas con mucho cuidado, porque va en ello la felicidad, la vida del pueblo, se hagan ligeras, se tomen con la sonrisa natural de un deporte donde la fanaticada va a divertirse. Esa tendencia está implícita en aquella terminología que comenzó en España a mediados del siglo pasado, cuando el gran auge de los grandes futbolistas, a los cuales se les llamaba cracks, hicieron pues que el fútbol le prestara adjetivos al pueblo para calificar las cosas de la política. Es decir, hacer de la política, futbolizarla, para que tomemos las cosas de la política serias y a veces que lesionan mucho, para que las tomemos a la ligera. ¿Estoy bien o me regreso? Yo creo que sí, y habría que insistir en un aspecto. El fútbol y los deportes convertidos en espectáculo, desafortunadamente, ya ni siquiera tratan de divertir, porque si así fuera, estaría cumpliendo sus propósitos originales. Deporte es hacer pasar, es decir, llevar por una puerta a un estado distinto del ánimo y de la conciencia humana. Pero ya no es eso, es un asunto de fines comerciales. Entonces, ni siquiera están divirtiendo, están entreteniendo. Por eso a mí me extraña mucho que aquí se siga poniendo que este programa dice más entretenimiento, y donde dicen que las estaciones de radio o de televisión van con el propósito de entretener, yo pongo mucha atención cuando menos y me preocupo un poco, pues. Entonces,
es cierto, aligerar las cosas para que las personas vean el asunto político como algo que está ocurriendo allá en un ámbito donde ciertos dominantes de la situación manejan las cosas y se va a resolver como ellos lo decidan al final de cuentas, y nosotros meros espectadores. Ese es el riesgo. Hay un afán de notoriedad también, don Jorge, al expresarse así por parte de la clase política, y también demuestran pobreza en el lenguaje, pobreza en el vocabulario, porque recordé que cuando empezaban esto de las interpelaciones a los informes presidenciales y que la izquierda política interpelaba, las fuerzas políticas opositoras lo primero que empezaron a decir hacia la izquierda política es que estaba fuera de lugar, y entonces ahí ya había una descalificación tendenciosa, perversa, y a la vez una expresión fuera de contexto, fuera de lugar en lo que se refiere a la especialización del lenguaje. ¿Y qué pasa después del partido, Jorge? Cuando gana la selección, todos se van a celebrar al ángel de la independencia, y hoy día también, cuando un candidato gana alguna elección, se va a celebrar al ángel de la independencia, y a los 2 o 3 días después estamos como al principio, como si no hubiera pasado nada. Gana la selección, pero nosotros seguimos igual, gana un candidato una elección y nosotros seguimos igual, o peor, sí es cierto. A ver, algo de lo que dijiste, yo me acuerdo cuando se comenzó a usar, me acuerdo hace como 40 años que había yo venido de mi rancho a México y le había ganado México al Salvador. Yo no entendía, pero ni sabía dónde estaba El Salvador o quién era futbolísticamente. Y justamente por la calle de Insurgentes, en la noche, unas señoras salían con sus cacerolas a las calles a tocar con cucharas las cacerolas, y otros llevaban la luz, tocaban el claxon. México le había ganado al Salvador. Eso se había convertido en una fiesta nacional, pero el hecho de que vayan al ángel de la independencia es una reacción en contrario. Yo creo que habría que hacer un ángel de la dependencia. Son dependientes de su fanatismo, por eso se llaman fans. No estoy diciendo nada en contra. Simplemente no hay nada de independencia que celebrar. Y digo, si ideológicamente fueran, dicen, ¡ay, es del Atlas! Allá en Guadalajara, ¡qué bruto! Pues parecería ser que es del tabernáculo de Dios, no sé. O cuando estábamos allá donde estábamos, mi querido Víctor, que ahí decían, no, pues le puedes ir si eres naco, eso le vas al Necaxa o al Guadalajara, y puedes escoger, y puedes irle también a los Canarios de la América. Eso ya se necesitaba decir, wow. Creo que no se ha estudiado esa futbolización de las cosas en México. Y por extensión ahora también hay eso que decían ustedes, de hacerlo ligero y trivial, la farandulización que le llamó Vargas Llosa. Y Jorge, se ha estudiado tan bien que lo están usando precisamente para propósitos muy entendibles y que estás ahora poniendo a los ojos de muchas personas en este programa. Bueno, entonces ya lo conocen, pero para fregarnos. Exactamente, quienes lo ejecutan lo han estudiado perfectamente y saben cómo la asociación de un asunto con el otro llega a los propósitos que ellos buscan. Muy bien, volvemos en un minuto, por favor.
Muy bien, bueno, pues ya hicimos en estos primeros dos segmentos, fíjate que dije segmentos, o tengo que decir bloque. A ver, Oye, en ¿qué- estos dos a ver, primeros ¿qué cuartos hicimos? dirías en el fútbol americano, creo, ¿verdad? O en el básquetbol, no. Está bien segmento. A ver, hay segmento, bloque, fragmento. Sección. A ver, díganme el significado exacto de estas tres acepciones. ¿El primero cuál es? Segmento, Segmento es un corte, es aquello que está marcado por un corte del verbo que indica precisamente segar, cortar. ¿Y el otro cuál era? fragmento, De frango, frangues, frangre, que es quebrar, hacer partes algo, dividir en partes, un fragmento. de ahí sufragio, ¿verdad? De ahí sufragio, sí. Diles de una vez por qué sufragio viene de fragmentar. Porque se ejercía en unos tepalcates, en unos fragmentos de barro que se fracturaban a escondidas un poco, es decir, para volverlo íntimo y secreto. Oculto. Oculto. Entonces, subfrangere es romper o usar el material que está fracturado debajo, subfrangere, abajo de algo para ocultarlo un poco. Debajo de la mesa. Puede ser. Don Jorge, fíjese que ahora que estamos hablando de esto del deporte, la invasión es tan fuerte, tan grande hacia otros ámbitos. Hablábamos de la política y voy a citar el de la religión porque recordé un libro de Juan Villoro que ha tratado mucho estos temas, al que le puso incluso el título de Dios es redondo, para señalar la fuerte connotación que tiene esto del ámbito deportivo en el terreno religioso. De hecho, los estadios se llaman catedrales del deporte. Sí, la catedral del deporte. Pero dime qué quiere decir ese. A ver, cuéntame de ese libro que yo no he leído. Dios es redondo. Ese libro ya va, incluso don Jorge va en la versión segunda. Juan Villoro tiene el gran mérito por medio de estas obras de presentarnos un enfoque psicológico, un enfoque social y literario sobre las repercusiones deportivas en el ámbito de la vida cotidiana de todo ser humano. Pero y en especial del fútbol. hace una parodia a Villoro porque también narra el cómo una persona se prepara para ir desde que está en casa y se prepara para llegar al estadio. Entonces, cómo se inflama, se hincha, se lleva a sus hijos, lleva también a esta catedral ahora del deporte y del nuevo fanatismo que es el estadio, cómo llora, cómo empieza a hacer todo un melodrama de esta telenovela que inicia, tiene un medio, tiene un final también. Y en ocasiones el principal maloso de esta novela, Jorge, el árbitro, que también Villoro le da un capítulo muy especial a él, el balón como el objeto de culto personal, como las enemistades que hay en estas bancadas, en estas hinchas, las barras, por ejemplo, argentinas, primero se odian a muerte y después terminan abrazándose juntos gracias a este tipo de deportes. Es tan fuerte, si me permite nada más tantito, Magno, es tan fuerte la conexión que hay entre lo que es el deporte o que hace Villoro del deporte con la religión, que si mi memoria no me falla, hay un apartado en uno de sus libros donde dice que el fútbol está lleno de ritualismos. Perdón, Bueno, ¿De qué dijiste? de ritualismos. Jorge Amado en uno de sus libros habla de que Dios es redondo o Dios es gordo. Entonces lo pone en boca de un personaje en su novela de Doña Flor y sus dos maridos, cuando el marido muerto se le aparece y entonces le pregunta a ella pues, que si está muerto y está ante Dios, que cómo es Dios, y él le dice, Deus es grosso. Debemos pensar que la palabra hincha que se usa en España
¿Significa lo que significa inflarse, hincharse? No, lo que en España no usan hincha en La Pampa, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, Cierto. por la siguiente razón. En un estadio de Montevideo había un personaje que destacaba en las primeras épocas del fútbol y que animaba mucho digamos, la franja de seguidores de un equipo, pero era muy conocido porque tenía una vulcanizadora y él ahí llevaban a inflar los balones, él era el que los hinchaba. Entonces, ¿quién grita? Es el hincha, che, es el hincha y es el hincha. El hincha balones. Y el que hinchaba los balones, y de ahí los hinchas vinieron a resultar los seguidores de un equipo o los Hincha integrantes de una balones, porra. que no es lo mismo que hincha pelotas. No, bueno, en otro sentido sí es lo mismo, porque él hinchaba pelotas, pero en el sentido, digamos, literal, no eufemístico como el que se usa en otro caso. Qué Fíjate, barbaridad. Ya Jorge, ven que ustedes no cómo- es la de Juan Villoro la única inclusión del deporte dentro de las letras. Jorge Valdano hizo una muy buena selección, una antología de cuentos de fútbol. Jorge Valdano llamó a algunos de sus amigos escritores, entre ellos Mario Benedetti, Alfredo Bryce Echenique, Manuel Rivas y algunos otros, para que escribieran sobre fútbol, y él mismo escribió también cuentos sobre fútbol y lo editó en un primer volumen, y bueno, ya existe un segundo volumen también de cuentos de fútbol de Jorge Valdano, quien también es comentarista de deportivos, futbolista, claro, por supuesto. Y no olvidemos también, don Jorge, pues las participaciones que llegó a tener tanto en el tenis como también en el ámbito del fútbol, Juan José Arriola. Sí. Arriola tuvo varias intervenciones en las que recuerdo que daba una explicación, una correlación del deporte con la literatura. Esa fue una de las funciones que tuvo Arriola en una televisora, pues, que todos conocemos. Tanto que yo lo recibí con una décima en su pueblo cuando regresó después de esa hazaña. Sucede que Adelante. el campo de fútbol más conocido allá en Ciudad Guzmán o Zapotlán el Grande es el del barrio de Santa Rosa, y todos dicen al Estadio Santa Rosa. Pero como se había ido del taller de literatura de la Casa de la Cultura para cumplir unos compromisos en la Ciudad de México, según dijo, cuando volvió, porque yo lo vi en la televisión, no le dije nada, solo escribí la décima en el pizarrón y se carcajeaba. Y dice: bienvenido a Zapotlán, maestro multiparlante, aunque sea como emigrante de esos que vienen y van, muchos esperando están tu plática deliciosa, nomás escucha una cosa, por tus nuevas aficiones cambiaremos las reuniones al Estadio Santa Rosa. Sí, veo una afinidad entre el fútbol y la política desde el punto de vista de la filosofía, que está en una reflexión filosófica, que tanto el fútbol como la política tienen la misma finalidad, que es la de enajenar para obtener ganancias. Es decir, es alienar, también es un término que utilizamos en filosofía, y es latino: alienus, aliena, alienum, significa ajeno, extraño, es decir, quitar, despojar, considerar al hombre como una cosa y no como una persona. Creo que lo que estás diciendo, mi querido Eliud, es la deformación de ambas actividades humanas, porque también que no se vaya a pensar que somos enemigos del deporte. El deporte, creo que todos los aquí presentes consideramos que es y forma parte de la actividad cultural humana. Eso no sé ustedes qué punto de vista tengan, pero el deporte, cuando se mercantiliza, se comercializa, yo creo que pierde su primigenia idea. ¿Qué dije? Sí, la idea que le dio origen. Sí, deporte, como decíamos hace un momento, es lo que nos lleva, lo que nos transporta, nos traslada a una dimensión diferente, es decir, nos recrea. Y hay que recordar que esto no es nuevo. Los Juegos Olímpicos no se organizaban por asuntos muy pacíficos, se organizaban
para hacer un paréntesis en las guerras. Después el pan y el circo que se organizaba en el Coliseo también tenía algo que ver con actividades deportivas, pero que serenaban un poco a las masas que no estaban muy conformes con algunos emperadores. Ahora, política originalmente quiere decir aquello que tiende al bien de todos, de la ciudad, del Estado o de la sociedad. Polis es ciudad, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahora diles de una vez de dónde nació el fútbol y cómo eran los balones del fútbol, qué cosa eran. ¿Dónde nació? Todos dicen que Inglaterra, se ya supone. como tal en la Gran Bretaña. Antes, Pero antes hubo formas de hacer juego de pelota en muchísimas partes. Aquí mismo con los guayules se hacían pelotas para juegos rituales. En África se conocen antecedentes de juegos con pelotas, no necesariamente de hule, pero sí de fibras ¿Animales? vegetales o animales. O Entonces, humanas. así como lo conocemos hoy como el soccer, que así le llaman los de habla inglesa, como el fútbol asociado o fútbol asociación, se tiene noticia de que nació ya reglamentado en la Gran Bretaña. Pero hay que Pues hay yo que no te tomar en decía cuenta, cuando don nació Jorge, reglamentado. que los juegos de pelota, por ejemplo, en el mundo prehispánico, tenían una fuerte carga de ritualismo, de simbolismo, de magia y de política. O sea que no nada más era el desenvolvimiento corporal de los que participaban, de los jugadores, sino que había todo una especie de cúmulo cultural que había en torno al juego de pelota en el mundo prehispánico. Sí, también hay que tener en cuenta un aspecto muy fundamental. El deporte finalmente es una confrontación, donde el grupo al que yo pertenezco y con el cual juego son mis amigos. Pero hay otro grupo, que es el grupo enemigo, y que es una confrontación. Eso habría que pensarlo muy en serio, y cuando los psicoanalistas venían a estos programas, resultaban cosas verdaderamente sobrecogedoras acerca de los orígenes de un deporte, habida cuenta de que el hombre evolucionaba e inventaba y pensaba y le daba salida a sus pulsiones. Pulsión es una palabra que puedo decir con normalidad. Sí, Explíquenme. sí, pulsión es algo que empuja, algo que mueve a la conducta, por ejemplo. Y efectivamente, ya decíamos lo de los Juegos Olímpicos, dicen los conocedores del asunto que es una sustitución de la guerra, el deporte de confrontación, aunque competencia en su origen no tenía la idea de confrontación como la tiene hoy. Competere era ir a un mismo punto o ir juntos a algo, en este caso a recrearse, pero por eso tuvieron que surgir las normas y las reglas, y ahora se insiste mucho en la necesidad de que apliquemos, y ya se dijo en política también, el fair play. Ahora, Jorge, que si el propósito del fútbol o de cualquier deporte era dirimir las diferencias con algunas naciones o entre naciones, hay que recordar que el fútbol ha sido motivo también de algunas guerras, ¿no? Tenemos ejemplos en Centroamérica o incluso en Argentina con Gran Bretaña. Usted toca un aspecto importante, don Jorge, cuando hace mención del psicoanálisis. Y aquí quiero hacer uso de mi memoria para recordar gratamente los programas de Desayunando con Saldaña allá en México, cuando le tocaba el turno, cuando usted cedía el uso de la palabra al doctor en psicología José Cueli, y que empezaba a hablar ya desde ese tiempo sobre fuertes cuestionamientos y análisis muy profundos de esa vinculación del fútbol con la vida social y política. Y de ahí empezó, de Desayunando con Saldaña y con esas intervenciones, José Cueli empezó a incursionar, como hasta la fecha creo que lo hace, en periódicos tan importantes del país como La Jornada. Está bien, eso está muy concreto y muy comprensible para todos, y entonces sí nos damos cuenta de que no es ocasional
el hecho de juntar a dos actividades del ser humano, el deporte y la política, y que entonces yo, como decía, oye, no se trata simplemente, lo desconocen o lo hacen por no saber, no, conocen tanto el asunto que lo están utilizando muchos para beneficio de él. Y seguimos con la idea. Muchas veces, bueno, alguna vez hicimos una especie de presentación, me acuerdo que fue en Bellas Artes y le pusimos, y en medio de nosotros la tele como un dios, parafraseando aquella frase de y en medio de nosotros mi madre como un dios. ¿De quién era? ¿De Manuel Acuña? De Manuel Acuña en el Nocturno. En el Nocturno. Sí, ahora Jorge, otra semejanza en ambas actividades es que los jugadores que vemos en la cancha no necesariamente son los últimos beneficiarios del asunto. Sí, no, pues esos son nada más, es decir, uno, como digo en mi libro por joder, uno sabe quién manda, pero no sabe a quién obedece. Volvemos en un minuto, por favor. Fíjate, Jorge, que nos falta una palabra que a mí me gusta mucho y que tiene un gran significado dentro del fútbol y dentro de la política, que es el cachirul. ¿Sí? Incluso de alguna manera nosotros perdimos ir a un mundial de fútbol por causa de los cachirules, y aquí en política, imagínate la cantidad de cachirules que hay en todos los partidos políticos. Volvemos en un minuto, espérame. Yo quise decirle y encargarle a mi queridísimo amigo Daniel Méndez Vivanco, que especialista en la materia, me ilustrara un poquito porque voy a empezar a leer, no, ya empecé a leer, Daniel, Evangelios apócrifos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es preguntarle a nuestros científicos del lenguaje, Manuel, Eliud, si son tan amables, ¿qué quiere decir apócrifo? ¿Es grosería así como una mención grave? Bien, a ver, es una palabra que nos viene del griego y pasa al latín, apócrifus, y que quiere decir oculto, secreto, desconocido, aunque hay que también advertir que esta conceptualización ha sido sometida a una discusión muy fuerte en el terreno del análisis y el análisis sobre todo intelectual y teológico. A ver, en concreto, apócrifo no quiere decir falso. Sí, pero… Ahora en una aplicación nueva sí. Pero precisamente eso que está usted citando, don Jorge, de falso, es lo que genera la discusión. Genera la discusión sobre todo por parte de los grupos gnósticos. Es que el origen es la raíz cripto, encerrado, escondido. Apócripto es lo que está encerrado, ¿sí? En cambio, apocalipsis es lo revelado, es lo contrario, ¿sí? Entonces, apócrifo quiere decir lo que está bajo encierro o bajo ocultamiento. ¿Por qué la iglesia los ocultó? Por no convenir a sus intereses personales. Pero ¿Estamos de Jorge, acuerdo? si utilizamos el término evangelios apócrifos, sí, para algunos podríamos decir que es evangelios falsos, porque no son evangelios en sí. Los evangelios están muy determinados dentro del canon bíblico. Estos son otro tipo de relatos que no tienen que ver con el contenido del evangelio. Evangelios buenas nuevas, y lo que estos evangelios, entre comillas, apócrifos, contienen son milagros disparatados que se le atribuyen a Jesús.
Bueno, a ver, con lo que está Pero ya, diciendo- ¿por qué con lo que- espérate, porque si no, espérame, por favor, porque si no se va uno con la finta. ¿A ti te interesa que estos evangelios no tengan validez? ¿Por qué? No que me interese, en realidad Sí, el evangelio cumple un por el propósito. tono como lo dices, me doy cuenta que te interesa que sean válidos los de los 4 evangelistas y que estos estén descalificados. Es que en primer ¿Por lugar qué? son relatos posteriores a la vida de Jesús. Se podría, muy ¿Los otros posteriores, también? porque los evangelios 4 son posteriores a la muerte de Jesús, pero son casi inmediatos. Estos evangelios son muy posteriores, algunos son siglos pasados de la muerte de Jesús, y si tú los lees bien, son historias, son relatos, es literatura que de alguna manera se basa en los primeros 4 evangelios, pero no solo se basa, sino que se aventura a dar ciertos datos que no están comprobados, y los 4 evangelios tienen datos comprobados acerca de los lugares y de las situaciones históricas, Jorge. Pues eso de que estén comprobados para mí, Paquito, no están comprobados ni unos ni otros, porque finalmente, ¿quién me ha explicado en los evangelios el rol verdadero y auténtico de María Magdalena? Por ejemplo, Josefo, que es un historiador romano, Jorge, ha hablado acerca de la vida de Jesús y ha comprobado la presencia histórica de este personaje llamado Jesús, como lo señala Josefo, y han aparecido algunas inscripciones y algunas monedas de la época. Por ejemplo, Pilato no se oye más que en los evangelios hablar de él, pero ya se encontraron algunas piezas de monedas en las que aparece el nombre de este personaje, y así han ido surgiendo otros descubrimientos que confirman algunos datos de los evangelios. Yo te creo, pero a mí tan válido y tan interesante me parece la narración de un evangelio apócrifo como uno de los que tú llamas verdaderos y revelados. A mí se me hacen Es todavía decir, más interesantes los apócrifos, Jorge. A mí me parecen muy interesantes los apócrifos, y por tanto le pedí a mi querido Daniel que buscase uno, y me dice que hay un evangelio de Judas Iscariote. ¿Ese Judas es el mismo que hipotéticamente vendió a Jesús? Sí, don Jorge. Y bueno, antes de adentrarme en lo que es el Evangelio de Judas, quisiera hacer un comentario con lo que se está discutiendo. Yo traería como referente obligado para citarlo al maestro Ernesto de la Peña, que en varias ocasiones en sus programas y a entrevista que usted le hizo muchas veces, tocó este tema, y lo hizo con una gran autoridad porque estaba considerado como uno de los grandes especialistas en los evangelios apócrifos. Y él, lo recuerdo muy bien, que dijo que cada uno de estos documentos, tanto los canónicos como los apócrifos, daban una aportación a lo que sería la vida de Jesucristo, quienes lo rodearon y el ambiente histórico en el que vivió. Decía Ernesto de la Peña que en materia de, por ejemplo, el plan de salvación o el tema apocalíptico que citaba Manuel Munguía, o por ejemplo en muchos otros aspectos doctrinales como sería el tema de la resurrección o los dichos y enseñanzas que había dicho Jesucristo, que había expresado Jesucristo, ambos documentos se complementaban. Y cito un caso que estoy en estos momentos recordando, que decía Ernesto de la Peña: el Evangelio Q, que se traduce como Evangelio Kele, y que el significado es esencia y que es pureza, había aportado, se había tomado como referente obligado ese Evangelio Q para conocer los dichos, fábulas o parábolas y enseñanzas que Jesucristo utilizó en los evangelios canónicos. Y también el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás está
constituido por estos dichos y estas enseñanzas que también se complementaron con los evangelios canónicos, que por tal motivo, agregaba Ernesto de la Peña, estos documentos no deberían rivalizarse, sino que deberían complementarse para sacar una visión más integral acerca de las enseñanzas, sobre todo de las enseñanzas de Jesucristo. Esto lo dijo en varios de los programas que usted tuvo allá en México y que lo entrevistó al maestro Ernesto de la Peña. Ahora bien, con relación al Evangelio de Judas, sigo citando a Ernesto de la Peña, nos presenta este documento una relación mucho más estrecha, mucho más amigable y de confianza en el terreno de la amistad de Jesucristo, no tanto con el discípulo amado como podría ser Juan, no tanto de acercamiento con Pedro, sino con Judas, porque el documento, el Evangelio de Judas, que se conoce como Evangelio de Judas y que fue dado a conocer a través de una investigación de la Universidad de Carolina del Norte, Judas apunta a este documento que era el mejor preparado en adquisición de conocimientos que el resto de los discípulos de Jesucristo. Por eso le tenían miedo. Por eso fue el tesorero. Y por eso también hay un pasaje de cuando es lo que sería la última cena, ahí saca del contexto en el que estaban cenando los discípulos con el Maestro Jesucristo, saca a Judas para hacerle revelaciones que solamente a él, dice el documento, a él se le tenían que dar, se le tenía que expresar, porque él era la persona que podía interpretar fielmente lo que Jesucristo quería dejar como herencia doctrinal. El Evangelio de Judas, por fortuna, fue rescatado porque hubo muchas acciones perversas a través de la historia para destruirlo. Todavía cuando la Universidad de Carolina del Norte logra adquirirlo a través de una venta, de un bazar allá en Europa, se pudo observar que había fragmentos que lamentablemente se destruyeron para siempre, y aún así se logró tener gran parte de la información que posee este documento. ¿Qué es, decía Ernesto de la Peña, en el caso del Evangelio de Judas, qué es lo que nos refleja? Y esto lo podemos deducir, lo podemos derivar hacia el resto de los demás documentos conocidos como evangelios apócrifos. Nos trata de presentar, sí es cierto que nos trata de presentar a un Jesucristo en su condición divina, pero aún más a un Jesucristo humano, un Jesucristo que tiene la capacidad y la sensibilidad de saber asignar funciones en el asunto de los discípulos que le corresponde de acuerdo a su capacidad intelectual, y por eso Judas ocupa un lugar preponderante en la cercanía con Jesucristo. El tema que se ha discutido mucho, de lo que da a conocer este documento, de que Jesucristo le dice a Judas que tiene que llevar a cabo esta acción de lo que se conoce como la traición, porque él necesita regresar al Padre. Bueno, decía Ernesto de la Peña que para nada debería reñir con el plan de salvación, sino que sería una confirmación de una labor mesiánica de Jesucristo, en el sentido de que el paso de Jesucristo era temporal por esta tierra para poder regresar a la esencia del Padre, que no era de este mundo, definitivamente. Es que alguien tenía que ser el malo, Daniel. A ver, ¿qué dice la Iglesia Católica respecto a los evangelios apócrifos? ¿Está condenado el que los lea? La Iglesia Católica, voy a darle esta opinión con base a lo que he estudiado. La Iglesia Católica ha fijado en muchas ocasiones una postura de no aceptación de los evangelios, de estos documentos. Una santa ignorancia. Sí, porque voy a este ejemplo. Sin embargo, podemos ver que en materia doctrinal, cuando yo hablaba de la aportación de estos documentos a la enseñanza y a la doctrina de la Iglesia Católica, pues es cierto, es verídico. Doy los ejemplos. Eso que sabemos de que Jesucristo
nace en una cueva, lo da esa aportación, la dan estos documentos. El nombre, permíteme, Armando, el nombre que sabemos de los padres de la Virgen María, Joaquín y Ana, lo dan los evangelios apócrifos. El nombre que sabemos de los Reyes Magos es una información que es extraída de los evangelios apócrifos. Lo que acaba de decir Daniel descarta por completo el valor de los evangelios apócrifos. Ni fueron reyes, ni fueron magos para empezar. Vaya, el nombre de los padres de María tampoco aparecen en la Biblia y eso vuelve apócrifo cualquier nombre que se le pueda otorgar. En este sentido, no se puede descartar el valor de algunos textos escritos en la antigüedad, pero no se les puede otorgar credibilidad bíblica o se les puede meter en un canon que ya de alguna manera está bien estudiado y establecido. Si Jorge, me permites, yo prefiero leer a Borges en las 3 versiones del Judas que estar diciendo, por favor, que gracias a los evangelios apócrifos conocemos a Melchor, Gaspar y Baltasar. Por Dios. Si me permites agregar, y don Jorge, a ver, yo quiero agregar, permíteme terminar, el nombre de los Reyes Magos que conocemos, dice Ernesto de la Peña que estos documentos los conocemos vía la tradición, y la tradición, no hay que olvidar que, y aquí está Eliud que no me va a dejar mentir, la tradición es uno de los soportes en materia doctrinal de la Iglesia Católica. Pero eran astrólogos, no eran reyes ni magos, eran astrólogos de Oriente. Déjame agregar, y el otro elemento es de que hace también la especificación, esta serie de documentos, de que no necesariamente existirían 3 reyes magos o 3 magos de Oriente, sino también nos habla de otro número considerable de magos que visitaron a Jesucristo. Bueno, volvemos en un momento, por favor, son tan amables. Amigas, amigos, en programas pasados tuve el gusto de convocar a 2 amigos míos para conversar, a los cuales por mi afecto pensamos que el programa era difícil, pues cuando uno pues está de acuerdo en todo, y resultó que no estábamos de acuerdo en todo, y ahora me convenzo con una satisfacción íntima y familiar y personal muy grande que hay disidencias que hay que conservar, es decir, de alguna manera yo quiero y reclamo ser diferente a muchas gentes. Entonces después de pensarlo así, dije, pues voy a convocar amigos que aunque parezcan que son amigos, en el fondo no lo son, o no siendo amigos en el fondo, podemos dar un ejemplo de amistad. No sé cómo explicarlo. Tengo mucho gusto en presentar al licenciado economista Rafael Arias. Maestro, ¿cómo te va? Mucho gusto saludarte. Igualmente, mi querido Jorge, gusto saludarte y al auditorio. Y el señor licenciado Juan Antonio Nemi Dif, que es un destacado hombre de política en Veracruz y que nos honra con su presencia como hombre también de comunicación y de los medios. Les mando un abrazo muy formal, educado, a pesar de... señor Saldaña, muy honrado estar en su programa como siempre. Muchas gracias, son ustedes muy gentiles. ¿Tendrían alguna cosa discutible desde todo punto de vista que quisieran tu prestigio. Eso está fuera de discusión, obviamente. Claro, sí, yo comparto ese punto de vista. Si hablas de mi prestigio, creo que no es que sea intachable, sino que será muy difícil para ustedes en alguna forma desprestigiarme. No pretenderíamos hacerlo, no hay razón, ¿o sí, Rafa? No se conoce, lejos de banderilla, no se conoce razón alguna.
Al contrario, se te respeta. Aunque lo pretendieran, no lo lograrían, pero en fin. Sabemos que eres el decano de la televisión mexicana y te respetamos. Bueno, pues con su respeto de ustedes vamos a seguir adelante y mi respeto pueden hacerle un pequeñísimo envoltorio y dejarlo en la nave del olvido. Ah, fíjate qué elegante. Está inspirado. ¿Qué les parecería que comentásemos algo que pueda ser de utilidad para nuestro público y que llame la atención particular de ustedes? Que acaba de pasar el Día Internacional del Huevo, por ejemplo. No lo sabía. Es una celebración formal, está promovida por los organismos internacionales y está dedicada a promover, fíjate qué interesante, el consumo del huevo como un alimento nutricional de alto valor nutricio y de bajo Yo creí costo. que era una fiesta de la Secretaría de Hacienda porque a la de a fuerza tienes que pagar impuestos. No, es de filosofía, mi querido Jorge. Está bueno. Porque sigue la misma pregunta de que qué fue primero. ¿El huevo o la gallina? No, aquí lo que hay que discutir es la capacidad de los mexicanos para adelantarse al futuro, su capacidad de previsión. De ahí surge esta famosa expresión que se usa secularmente, cuesta un huevo. Sí, bueno, también podríamos pensar en qué fue primero, el huevo o los impuestos. Los impuestos son necesarios para el desarrollo. Bueno, me ibas a decir que tú estás muy interesado en lo que va a suceder en Estados Unidos, porque de ahí depende mucho de lo que pasa en México. Parece mentira, mi querido Jorge, pero pocas veces observamos con atención y con sentido crítico el impacto que las elecciones en Estados Unidos tienen para la vida política y económica de México. Y curiosamente esta elección, la que va a ocurrir el primer martes de noviembre, tiene que ver no solamente con nuestro destino, sino con la posibilidad de un cambio drástico de rumbo en la economía del mundo entero. Debo decir además que tradicionalmente las elecciones de los Estados Unidos son muy previsibles. Es muy fácil saber quién puede ganar la elección y ahora no. No, desde luego es bastante cerrada, bastante competida, sobre todo porque el presidente actual, Obama, está haciendo planteamientos que no corresponden a toda una tradición política de los Estados Unidos. Por ejemplo, eso de ponerle impuestos a los ricos, eso es muy cuestionado, sobre todo por el Tea Party y por los grupos económicos dominantes en los Estados Unidos. Pero tiene razón Toño, es decir, ¿qué relación tiene con nuestra vida nacional? E incluso vamos a extenderla, ¿qué relación tiene con la vida en Veracruz el que las elecciones se inclinen de un lado o de otro, favorezcan, fortalezcan nuestras expectativas? Yo creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta, claro. Mira, así yo quiero defender, si eres tan amable, mis queridos amigos, quiero defender y prevenir un poco a nuestro querido público, a ese público y a esos televidentes que evidentemente no están metidos en las minucias, en los recovecos y en lo barroco de la política y las características de cada hombre. Para usted que está en Banderilla, para usted que está en Jilotepec, para los de Tlalnehuayoca, para don Güenches y para don Martín y para Diego y para la gente de allá, no va a cambiar absolutamente nada. Vamos a seguir igualmente de jodidos, para decirlo en una palabra, perdónense. No, ahí estás equivocado. Hay un principio de ingeniería que dice muy puntualmente que todo siempre puede empeorar. La ley de Murphy. Por eso nunca las cosas están tan mal como para que no puedan. Entonces yo lo dije mejor, yo lo dije mucho mejor. Óyeme. Jorge, un poco para seguir el esquema. Sí, pero oigan esto primero. Lo que está diciendo Nemi es: nunca las cosas están tan mal como para que no puedan ponerse peor. Exacto. Eso es una apreciación de un sentido, pero déjame exponerlo para poner el tema frente al auditorio. En Veracruz, una buena relación, o mejor dicho, la relación hasta ahora establecida entre los dos gobiernos ha llevado simple y sencillamente al siguiente hecho que puede constatar cientos de miles de familias en el estado de Veracruz. Veracruz recibe casi 1.300 millones de dólares de remesas de paisanos nuestros que trabajan allá. ¿Y a nivel nacional? Sí, a nivel nacional cerca de 24,000 millones. Bueno, a ver,
en el último ¿Y debate, cuánto regresa por las tiendas donde van a comprar los mexicanos? Bueno, sí, el problema aquí es muy simple, es que compran su subsistencia, sobreviven. Aquí el problema... No, tú estás Jorge, hablando de un sector minoritario de Sí. la población que tiene capacidad adquisitiva para Sí, viajar a sí. Estados Unidos con otro nivel de vida y hacer compras, ¿no? A ver, No, los que van a comprar a las tiendas americanas. aquí en México, los que compran en las cadenas gringas, bueno, pero a ver, el asunto es más crítico todavía y déjame intentar explicar por qué. Estados Unidos es el primer proveedor de México, de tecnologías, de materias primas, de insumos comerciales. Estados Unidos es el primer cliente de México, el que más nos compra de todo, 85%. materias primas, bueno. Estados Unidos es nuestro principal aliado comercial. Es, después del petróleo, la segunda fuente de ingresos, lo está diciendo Rafa de una manera muy puntual, a través de las remesas que recibimos de los trabajadores mexicanos que mandan su dinerito a casa. Bueno, en el segundo debate presidencial, el señor Romney, del Partido Republicano, acaba de decir de manera enfática que él no va de ninguna manera a alentar la inmigración ilegal a los Estados Unidos, que no va a producir ninguna amnistía y que va a tratar de expulsar a todos los trabajadores indocumentados que permanecen en los Estados Unidos. Ya amenazó con un régimen especial de sanciones contra los posibles patrones. Imagínate, Jorge, imagínese, Rafa, ¿qué ocurriría si de repente 6 millones de mexicanos que están trabajando indocumentados en Estados Unidos vienen de retache? Así es. Ahora, yo creo que es una posición hipócrita porque estos 20 millones de indocumentados de todas las nacionalidades que hay en Estados Unidos son grandes aportadores a la economía gringa. Trabajan por la mitad de precio, pagan impuestos, consumen productos norteamericanos y no reciben la protección de las instituciones. No tienen seguro social, no van a escuelas públicas, no les dan licencias de manejo. Entonces les sale muy barato a los gringos tener trabajadores indocumentados porque además los chantajean y en el momento que les dan problemas, vamos de regreso a su país. Incluso abundaría un poco, Jorge, al respecto, no solo por el punto de vista norteamericano, es también inconcebible que las autoridades mexicanas hasta hoy no hayan incorporado como prioritario el maltrato que se le tiene a la mayor parte de los mexicanos en esta situación en los Estados Unidos. Es decir, el TLC nos llevó al acuerdo de mercancías y algunos servicios, pero cosa curiosa, no se incorporó en el aspecto laboral las condiciones de trabajo de los mexicanos. En el debate ahorita, es que no era lo que su está haciendo, objetivo, ese no era su objetivo. no es su objetivo, pero debe ser objetivo nuestro, Bueno, que los que están sosteniendo, imagínate, 24,000 millones de dólares, lo que significa para tantas familias mexicanas. La segunda fuente de ingresos Así del es. país, es decir, Sí, pero me muchas parece que familias- ustedes están olvidando una interpretación fundamental. Es una conjura, una asociación de algo que podría llamarse, no sé, los ricos de Estados Unidos, el poder de Estados Unidos, el neoliberalismo, los comerciantes y el dinero, para utilizar a los pueblos de América Latina, someterlos, sobajarlos, abusar de ellos, explotarlos con el menor costo posible y sacándoles la utilidad más grande que haya. ¿Sabes qué? Yo no tengo elementos para demostrar que lo que dices no es cierto. Si eventualmente existe una conspiración y hay una estrategia deliberada para expoliar a los países de la América Latina, entonces, si existe, quiero decir, enfatizo, se trata de una visión miope y torpe, porque estas políticas de expolio generan problemas sociales graves, un profundo resentimiento y en algún momento van a desestabilizar no solamente No a estos tenemos países. por qué esperar de la clase política, casi en general, que tenga una visión amplia, grande, noble de los valores, de la axiología, de la inteligencia y del futuro y de la humanidad. Son políticos. Obviamente su nombre lo indica.
Su fuente de nutrición es el poder y la corrupción. Pero esto excluye el hecho de que si los problemas sociales, No, el desempleo, otros, continúan mis creciendo, amigos no. Claro. ¿en Estados Unidos no va a haber broncas? No, mira, incluso Jorge, independientemente que se pueda o no estar de acuerdo con lo que dices y desde luego comprobarlo, aquí la pregunta inicial es, ¿tenemos o no que estar pendientes de cuál es la sucesión presidencial, el control del poder de la nación que para nuestra vida cotidiana y por mucho tiempo ha sido determinante? Mi punto de vista es que debemos estar muy pendientes y que no solo debemos exigirle mejores condiciones, sino exigirle a los nuestros, incluso aprovechando que hay un cambio de gobierno, que mejoren también su dedicación y su atención Que sean a los que se van de aquí. políticamente competitivos. Así decir, es. México tiene una red de 52 o 54 consulados en territorio de los Estados Unidos y yo no sé si a pesar de ese entramado institucional realmente hacemos valer la voz para defender a los derechos de los mexicanos. Hay que recordar que hace muy poco tiempo, en menos de 2 meses, un policía fronterizo de Estados Unidos volvió a disparar a Así territorio es. mexicano y mató a una segunda persona que estaba en territorio de México sin consecuencias, sin ser sometido a juicio. Yo comparto este punto de vista. El gobierno mexicano tiene que ser mucho más eficaz en la defensa de los intereses de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Ahora, Perdóname un segundo, porque dicho así, parecería ser que ya todo lo demás está cumplido. no, Yo- aparte yo de las demás pensaría tareas. más. Bueno, El para gobierno empezar, no tendría por qué haber trabajadores migrantes. Si no fuéramos nosotros tan Bueno, incompetentes. Sí, es decir, O tan a ver, corruptos. la economía mexicana es la número 12 del mundo. Es decir, el volumen de riqueza que México produce está por encima, muy por encima ahora ya, de España, de Italia, de muchos países, entre comillas, desarrollados. El problema es que está mal distribuida. Eso debería darnos vergüenza que sea así. No solo vergüenza, a mí me preocupa, me aterroriza porque la gente empobrece mientras unos se enriquecen y los que enriquecen son poquitos. Entonces, esto se puede entender como un tema de comunismo, no nada, como una disputa contra la propiedad privada, por supuesto que no. Es un problema estrictamente de sociología aplicada. Si esta situación continúa, pues por supuesto que va a haber más emigración. La gente no se va de su casa porque quiere. La gente no abandona Así su es. familia, sus quereres, sus tradiciones, su casa y su cama cómodas por gusto. Lo hace porque enfrenta una realidad de pobreza, de insatisfacción. En México, y esto es muy Eso es curioso, según tú, pero según había dicho Miguel Alemán, ¿lo conoces? Él había dicho que se van por espíritu de aventura. no, yo no lo conocí porque cuando fue presidente yo no había nacido, yo nací en 62, mi querido Jorge. Tú habrás tratado con él. No, yo te hablo de tu exgobernador. De mi jefe, a quien respeto y quiero. La verdad es que no escuché esa declaración de su De parte. Miguel Alemán dijo, muchos se van por espíritu de aventura. Miguel Alemán Velasco, perdón. ¿Y eso no es cierto, Jorge? No, hombre, por favor, es disculpar de una manera televisiva y de una manera locutoril una lacra latinoamericana ancestral, un No, dolor. a ver, no. Ahí estás cometiendo una pifia histórica. La migración, como un cambio de residencia, es consustancial al género humano y ni la muralla china la ha podido detener. Hay, desde luego, un espíritu. Pero la que tú nómade. acabas de decir que es por hambre, se van Bueno, por hambre. Bueno, Tiene que pero hay haber, casos y mira, casos. No tan puedes hay discutir que no haya inutilidad gente en que toda busque mejores Latinoamérica. horizontes. Que Yo espero que los siguientes debates en Estados Unidos sean mejor que este que estamos tratando de armar nosotros. Pero yo Porque el quiero tema levantar la bandera. el tema central, Jorge, es que debemos preocuparnos, y ese es el planteamiento original, porque nuestra relación con nuestros vecinos mejore las condiciones de vida de la gente nuestra. Ese es todo el planteamiento. Hay dos causas que están alterándolas: el trato que reciben allá y el olvido o simplemente el que se deshacen de ellos de acá. Lo que es importante es que a pesar de todo esto, nuestros paisanos están haciendo un esfuerzo descomunal, como lo acaba de decir Toño, y constituyen uno de los ingresos más importantes de este país. Y vuelvo a repetirlo: 24,000 millones de dólares para el país, 1,300 millones de dólares para Veracruz, 3.5 millones de dólares promedio diario para nuestros paisanos, Jorge.
independientemente de la cifra, la cantidad en pesos, los cientos de miles, los millones de mexicanos que están dependiendo del esfuerzo de nuestros compatriotas más allá de la frontera, con todos los defectos, los horrores y las contradicciones políticas ancestrales. La soledad. Sí. Pero Es decir, permíteme- nosotros tenemos que permíteme preocuparnos haya por otro ellos. ángulo, aparte del económico tan valioso, tan noble y tan propio y doctoralmente como lo expones, a base de vejaciones, Claro. discriminaciones, ahí está la crimen, clave, mira. asalto, corrupción, Sin duda, donde mira, sale, y que no se diga que no soy un patriota veracruzano, el hecho de que yo hubiese promovido a una acción política de nuestra tierra excepcional, como es la nobleza política de esas mujeres que se llaman las comadres, o cómo se llama, Patronas. las patronas, que de su exiguo sueldo y presupuesto toman dinero, el dinero de esa economía, para darle de comer a Latinoamérica, que va en el tren, en la bestia, a buscar una palabra que se pierde en el horizonte, que es van en busca de su futuro. A ver, Jorge, eso es muy poético, Gracias. patriótico, me parece que es también solidario con la gente que sufre y creo que describe de una manera muy gráfica los pesares de miles de personas que tienen que enfrentar un destino diferente, Adverso. complejo y agresivo Adverso. para buscar por lo menos la subsistencia. Ya ni siquiera digo mejor estadio, por lo menos la subsistencia. Aparte de tu aspiración legítima de mejorar las condiciones de vida de esta gente y de impedir su sufrimiento, tenemos que enfrentar el tema de los intereses poderosos y de la relación con el vecino. Estados Unidos es un gran mercado para nosotros, es nuestro principal cliente. Estados Unidos es nuestro principal proveedor de capitales. Lo poquito que tenemos razonablemente bien, se funda una relación adecuada. México ya superó, y esto lo dijo Calderón, a quien no me gusta citar, a los Estados Unidos como productor de coches. Sí, son coches que en su mayoría van para Estados Unidos. ¿Cuál es el tema aquí? No se trata de que nuestro gobierno local, nuestro gobierno nacional, confronte a los Estados Unidos en una batalla que está perdida. Sí. Bueno, necesitamos generar condiciones para cambiar la mentalidad allá. Y algo muy importante, que les den condiciones humanas a nuestros trabajadores allá, que les reconozcan. Literalmente se está reproduciendo el debate del siglo XVI acerca de si los indígenas mexicanos tenían alma o no. Si eran humanos o no. Bueno, es el mismo caso. Ahora, los indocumentados son ciudadanos con derechos o no. Son, es exactamente claro. la misma discusión que hace 300 años. Creo que el reto del Servicio Exterior Mexicano ahorita urgente, lo dijo Arias ya, es garantizar condiciones de vida dignas y un trato respetuoso para estas personas, que no nos engañemos, no se van a regresar mañana. Pero espérate un segundo, yo los acuso a ustedes de norteamericanófilos. Eso quiere decir, ven ustedes, y advierto a nuestro querido público en una labor social muy encomiable de mi parte, cómo ellos, el par de amigos queridísimos, con todo respeto, les llaman nuestros vecinos. Uy, sí, nuestros vecinos. Vecino, yo que quiero mucho a la señora de aquí junto, que le llevo unas tortillas que me trajeron, que le llevo lomo de banderilla, pero no vendo armas al que está ahí enfrente para que se agarren a balazos, vender armas, dispararle a aquel que me tiró una piedra, deformar su idioma. Pero mira, Jorge, perdón, pero sí, es decir, todos estos aspectos colaterales, todos estos daños colaterales. Colaterales. Desde luego que son comentables, pero si quieres vámonos al segundo punto para no evadirlo. Bueno, está es decir, bien. necesitamos un mejor trato para los mexicanos allá, pero el trato mejor lo necesitan aquí.
las políticas económicas de estos 12 años de gobierno han sido un fracaso. Digo, si hubiera una buena economía no estaría migrando. Claro, Pero a ver, algo muy claro. Objetivamente, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Estamos en condiciones de enfrentar a los Estados Unidos? De decirle, regrésense todos los migrantes mexicanos que aquí los empleamos, de decirles, no le vendo nada a los Estados Unidos. ¿A poco tú de crees que decirles, iban a querer no le compro venir? nada. ¿Eh? Obviamente pregúntale si ninguno de ellos se quiere regresar. Entonces, objetivamente lo que necesitamos es una mejor relación claro. constructiva con Estados Unidos, aceptar nuestra debilidad estructural y negociar desde una posición de inteligencia, no desde Pero una son posición de fuerza. xenófobos. Yo puedo estar tan enojado como tú, pero maestro, lo que me conviene es que ellos estén contentos y sin perder la dignidad. No nos quieren, y sin- pero no nos quieren a pesar de tu yancofilia. No nos digas quieren. eso, no digas eso. No, yo creo hablo que de- es una generalización. No, yo quisiera nada más decir una cosa, hay que escuchar al presidente Obama, hay que escuchar a mucha gente, incluso que no está en el gobierno de los Estados Unidos, la relación que tienen, los problemas que tienen. Por ejemplo, nada más no para ir muy lejos, los problemas que tienen de salud en los Estados Unidos. Hay 55 millones de estadounidenses, ciudadanos, Sí. que no tienen cobertura de Así servicio es, médico es decir, y que mueren de enfermedades altamente curables porque no tienen, no tiene para pagar el seguro. Sí, es decir, pero aquí, Jorge, lo que nosotros queremos plantear simplemente es que nuestros políticos trabajen más porque los atiendan mejor a nuestros paisanos allá, pero sobre todo que trabajen mejor para evitar que se vayan de aquí. ¿Y cómo? Para mí es la gran pregunta y confieso que no tengo respuesta. ¿Cómo lograr que nadie se sienta agredido? ¿Cómo lograr que nadie sienta que soy un expropiador, que atento contra la propiedad privada? ¿Cómo conseguir una distribución justa del ingreso entre los mexicanos? Es decir, yo no privo a nadie de su ingenio, de su creatividad, de las ventajas del riesgo de su inversión, de su capacidad para hacer negocio. Qué bueno que los ricos ganen, eso no me molesta. Me preocupa sobremanera que haya tanta gente en condiciones de pobreza mientras hay tanta opulencia. El tema es ese, cómo lograr una justa, adecuada, equilibrada distribución del ingreso. El problema de México no es un problema de riqueza. México es un país rico, es la economía número 12 del mundo. Es un problema de concentración de las ganancias. Y esa es chamba de los economistas, Rafa. Así es, ¿Cómo así. se le podría hacer? No, Bueno, mira, perdónenme, Jorge, perdónenme, sí. pero ustedes están equivocando a la sociedad y eso no lo voy a permitir en un espacio donde por tanto tiempo se me ha encomendado para velar por el pueblo de México. Ustedes están diciendo que la injusta repartición de las riquezas hay que pugnar porque eso no suceda, pero yo iría a buscar la verdadera y auténtica de dónde proviene el hecho de que las cosas sean así. Y viene una desjerarquización de los valores, es decir, lo valioso para un hombre de poder no es la justicia, sino su propio yo, su ego. Entonces, la corrupción, la información han sido utilizados de una manera aviesa y torcida para engañar a un pueblo, y por eso, ¿de qué sirve que seamos la 10ª economía del mundo o la 12ª? Si hay un 50% de mexicanos que no está operando en condiciones humanas, explíquenmelo. Oye, no hay ninguna contradicción entre lo que acabas de decir y lo que dijimos nosotros. Sí, mira, lo estás expresando como si estuvieras en un meeting. Claro, pero cuando es lo veas mismo. el programa, Jorge, cuando te tomes la molestia Se de aburre viendo ese verte, programa. te vas a dar cuenta de las grandes coincidencias. Y por ahí quiero hacer una aclaración a tu perorata de introducción. Perorata. No auditorio, somos amigos porque tenemos esta libertad entre nosotros de decirnos lo que pensamos, aunque algunos Si no, no seríamos amigos. no seríamos amigos, efectivamente, aunque a veces el señor Saldaña vaya más allá o se quede más acá, o de plano lo perdamos, ¿sí? Pero Por ejemplo, si amanece crudo, sus juicios son más duros y a veces, hay que entenderlo, somos humanos, mi querido Jorge, y eso es muy respetable. Ahora, algo importante, las elecciones en los Estados Unidos siempre han tenido repercusión en la vida de México. Claro. Hoy la van a tener más. Por ejemplo, ¿tú te imaginas el tamaño de las presiones de la derecha norteamericana para invertir capital en Pemex y en Comisión Federal de Electricidad?
Claro. No, incluso en muchas otras actividades del Golfo de México para ampliarlo y no quedarnos solos en este tratamiento, ¿no? Las presiones, por ejemplo, para que el ejército de Estados Unidos pueda operar en territorio mexicano. Entonces, yo sí creo, muy convencido, de que estás en lo cierto. Tenemos un problema de injusticia social grave. Hay 50 millones de pobres en México. Saldaña tiene toda la razón. Más los que el huevo incremente, ¿eh? Sí, porque están subiendo el huevo y la leche y todo. Y la lo que está leche y subiendo. todo, claro. Pero, ¿cómo le hacemos, Jorge, para distribuir el ingreso en México? Esa es la pregunta. Sí, yo tengo la solución. A ver. Hay que cambiar la etiología del sentimiento de cada quien. Etiología me parece que origen. Espérate, me enseñó Manuel que significa de dónde proviene. Origen, de dónde origen, proviene que yo sea, al ejercer el poder, injusto o corrupto, en cuanto que un nuevo gobierno implante un régimen de honestidad a toda prueba, podrá predicar con el ejemplo. Y eso da mucha fuerza. Por eso yo me llevo con políticos honrados como los que pisan mi ilustre hogar. Y entonces, en cuanto en México la verdadera campaña sea para ser honorable, honrado, justo, congruente y transparente al hombre de la política, verás tú cómo el nuevo régimen, sea cual sea, funcionará. Acabas de tocar una de las fibras más sensibles de mi escasísimo y a veces torcido entendimiento. Durante tantos años se dijo que el PRI tenía la culpa de todos los males. Durante tantos años se dijo que los priistas eran por naturaleza corruptos e incapaces de una obra de bien, aunque fuera temporal, que en algunos momentos llegué a dudar si esto era cierto y puede ser que casi me convenzo. Con la transición, mi querido Jorge, y este es el profundo dolor que me embarga, con la llegada del gobierno del presidente Fox y después del presidente Calderón, descubrí con profundo pesar que es una entelequia, una mentira, el pretender que un partido o un grupo de personas agrupadas para disputar el poder sea responsable de estos valores y antivalores. ¿Por qué razón? Porque los gobiernos panistas resultaron chulos de bonitos y perfeccionados, porque aparte hicieron las mismas raterías, pero con técnica empresarial, es decir, lograron ocultarlas con un sentido de lucro claramente disimulado. Es la primera vez que te voy a dar la razón, fíjate. Bueno, hoy puedo decir con pena que muy pronto se van a empezar a descubrir los latrocinios del gobierno del presidente Calderón y de los que seguramente él ni siquiera está enterado. Pero podemos hablar de Comisión Federal de Electricidad, de Petróleos Mexicanos, de la Estela de Puz, de la Estela de Luz, perdón. Yo aquí sí quiero defender a Calderón. Bueno. No, espérate, sí, es que lo voy a defender. No es que no esté enterado, es que no le importa. En cuanto a lo primero que dijiste, de las características de un priismo establecido en gobierno durante 70 años y luego el panismo que cayó como una plaga para nosotros, eso quiere decir, y te lo voy a decir en latín, affirmatio unius non es negatio alterius. La afirmación de una cosa no es la negación de otra. Me queda claro, me queda claro, pero de lo que estamos hablando es que no es un asunto. Es decir, yo no estoy exculpando al PRI ni a los priistas, ni a uno ni a otros. Lo que estoy diciendo es que no es un tema de partidos, Jorge. No, pero está en la cultura. Por eso es la primera vez que te di la razón. Por eso, pero mira, vamos a ir a otro punto. Lástima que fueras hijo único, si no te hubiera pedido otras cosas. Sí, Jorge, yo quiero hacer solo una precisión para el muy respetable auditorio que sigue este programa. Yo voy a hacerlo más argentino, más sencillito que teología y que los latinajos como mutatis mutandis y cosas de esas. No, yo lo voy a hacer más sencillo, Jorge. El problema que tenemos en México es que hay que combatir a la delincuencia gubernamental. Quita la teología, ¿eh? No se puede combatir a la delincuencia con delincuencia en el poder. Ese es nuestro problema. No me estoy copiando lo que yo pienso. No, lo que yo estoy simplemente es haciendo la traducción de tus emisiones de lengua romance. Mucho gusto, compañeros. Ojalá y este legítimo planteamiento aspiracional de Rafael Arias Hernández
fuese la solución. Sí, pero Si a mí Muchas me dijeran, gracias. si a mí me dijeran en la erradicación de los gobiernos corruptos está la solución de los problemas del mundo, diría a la guerra y a la independencia todas las naciones. Sin embargo, Muchas gracias, Juan Antonio Nemi. Te mando un abrazo muy fuerte. Tenemos que hablar de lo que hay, que dices que estás haciendo en favor de los niños. esta Te mando un censura abrazo. brutal. Eso para que veas que esta de teología no lo bueno, entendemos. lo que acabo de decir, olvídese porque quedó muy mocho y no se va a entender. No, ya lo dijiste, claro, hasta yo lo entendí. Lo que quería decir es que si con matar No es a los suficiente, a los no es funcionarios suficiente. ladrones se resolviera todo No es maravilloso, suficiente, pero no, no, es claro. un cáncer que atañe a la sociedad, Jorge. La También. corrupción es una práctica cultural que está en todas partes. El niño que aprende a copiar en la escuela, La mordida. el de la miscelánea que se roba el vuelto, el que no entrega la leche completa, el que se roba la gasolina en la gasolinera. Es un tema de carácter social, no nos Ustedes, engañemos. No, los no se políticos, limita no. a la Mira, esfera El que gubernamental, vale- tienes razón. El que va de impuestos, el que es infiel en el seno familiar. Hay muchas expresiones. No, pero ese ejemplo no se lo pongas porque No, bueno, Jorge porque es- yo soy un hombre Jorge es un fiel hombre por fiel. naturaleza. Semper fidelis. Pero espérate, te voy a decir, tú aprendiste ya, el que ríe al último en la televisión ríe mejor, el que afirma algo. No es así. Si el pueblo es corrupto, es porque le han enseñado a hacerlo. Yo no estoy acusando al pueblo, ni me atrevería a hacer dijiste. nada. No, yo quiero decir que el problema tiene que resolverse atendiendo a todos los integrantes de la nación. Obvio. Que decir que con quitar a los gobernantes corruptos se resuelve principio. es insuficiente, claro, Es es el arrancar. principio, sí. Pero que es un tema que si no se ataca socialmente, Jorge, no se va a resolver. O sea, Por yo no hago eso. ninguna imputación tan salvaje como la que tú acabas de poner en mis labios y que no es tal. Por eso, Pero pasamos al segundo si tema, los de si arriba quieres. que dan el ejemplo están Te encantan, corruptos, te los de encantan abajo las están imputaciones, peor. no hay duda. Bueno, hay que empezar por poner el ejemplo. Por eso tú como político debes ser honorable e intachable y A ver, transparente. hablemos de la teología de los problemas éticos. Yo abandoné mi sitio de trabajo durante 1 hora para venir a estar en tu programa. Y este es un tiempo. Fíjate que es muy aleccionador y noble que dediques un poco de tu tiempo a decirle al pueblo para que conozcan un político. Mucho gusto. Entonces, ¿no es inmoral que yo me haya salido de chambear para venir a tu programa? No, hombre, que va a ser inmoral. Y ojalá y siempre utilizaras el tiempo bien. Ojalá. Vaya. Mucho gusto en saludarlos. Gracias, amigos. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge.